¿Sabías que sentirte solo puede ser tan dañino para tu salud como fumarte 15 cigarrillos al día? Y que la soledad, aunque no se ve en análisis de laboratorio, puede afectar directamente tu sistema inmune, inflamando tu cuerpo desde adentro. Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Cortocircuito. Aquí andamos otra vez, la amistad Lari y yo. Bienvenidos. Hello, después de muchos días que Ay, teníamos sin sí. poder grabar por una cosa o por otra, pero aquí estamos, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablarles de un tema que muy pocas veces se relaciona con la salud y vamos a platicar acerca de la soledad desde un sentido emocional y también desde un sentido biológico. Y como este vacío silencioso, que también se intensificó mucho después de la pandemia, Ujú. puede ser el punto de partida o el combustible o la gasolina de muchas enfermedades autoinmunes y de muchos padecimientos crónico-degenerativos. Ujú. Sí, sí, sí. Y esto también resulta muy interesante, ¿no? Como después de la pandemia, como que se desataron muchas enfermedades y bueno, Sí, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero justo como la soledad jugó y sigue jugando un papel súper importante. Entonces, para sí, empezar, vamos a definir qué es esto de la soledad. Y, o sea, soledad no nos referimos a literalmente estar aquí solo, sin gente. ¿No? Nos referimos más a sentir que no hay una conexión real con las otras personas. Entonces, puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte, pues, profundamente solo. Hay un ujú, estudio de un doctor que se llama John, no sé pronunciar bien su apellido, no sé si es Cacioppo, creo que sí, sí, cachopo. y Cacioppo, Cacioppo. Bueno, pero es americano, es un, Ajá, sí, psicólogo y neurocientífico americano, y él exploraba o investigaba más acerca como del área social. Entonces fue un pionero en demostrar que la soledad crónica no solo estaba afectando pues el estado de ánimo, ¿no? Sino que era, digamos, como tenía consecuencias biológicas en nuestro cuerpo. Y me voy a basar, bueno, creo que nos vamos a basar bastante como en esta información de este doctor, porque me resulta también muy interesante, que es, obviamente, habíamos hablado, ¿no? Que muchas de las reacciones biológicas están relacionadas también con la hormona del estrés, con el cortisol. Entonces, también estar como en este proceso de soledad crónica, pues se genera mayor producción de este cortisol, lo que decías hace un momentito, claro que va a afectar a nuestro sistema inmune, incluso mencionaba que había cambios en la expresión genética, ¿no? Y sí, esto aumentaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades, bueno, trastornos como de la salud mental y de ahí el sueño, por lo tanto la esperanza de vida, ¿no? O sea, como hemos platicado anteriormente, como que un solo factor, cómo va a desencadenar un montón de hace cosas, toda ¿no? una cascada. Ujú, Y bueno, en uno de sus estudios también mostraron que la soledad activaba las mismas áreas cerebrales del dolor físico. O sea, imagínate, ¿no? Es como, no sé, pienso yo en una persona que se siente muy sola, que hasta hace de pronto como referencia, ¿no? De que, me duele el corazón o me siento mal, ¿no? O sea, es que físicamente también, pues hay algo que nos está moviendo, ¿no? Y como dices, todo esto se ha vuelto mucho más evidente después de la pandemia. ujú. Sí, la realidad es que la cuestión anímica, emocional, muchas veces en la medicina se tiende a decir, es que solo es emocional. Pues sí, es emocional, pero no por el hecho de que solo sea emocional no quiere decir que se va a manifestar, o más bien que no se va a manifestar biológicamente. Y cuando es muy constante ese estímulo emocional, sí se va a dañar un órgano o ya cada persona empieza a tener órganos blancos que se empiezan a dañar y es cuando Ujú, se pueden activar ciertas enfermedades. También hay ujú, otros síndromes que es como un paréntesis, pero también el síndrome de Takotsubo, que es el del mm. corazón roto. Pues es por un Mm, dolor, okey. es por una cuestión emocional, pero el Ujú, paciente literal siente que se está infartando. O sea, siente como si ujú. tuviera un elefante encima, le duele horrible el pecho Ah, y ujú, también se ve el cambio fisiológico, porque sí cambia bueno, no de, sí, anatómicamente también cambia el corazón y por eso se le llama Takotsubo, porque tiene la forma como de un cantarito.
que es el Ujú, nombre del, que así se llama en su idioma ujú, japonés, mm, Takotsubo. mm, Pero okey. cambia, o sea, el cuerpo se empieza a cambiar, así como decías, en el estudio cambia la genética, también hay modificaciones que el cuerpo hace. No nada Ujú, más porque sea una cuestión emocional, no quiere decir que no va a generar un problema y por eso es importante que lo atendamos y que no lo sí, dejemos de lado, ¿no? exacto. Sí, y sabes también otra cosa que estuve revisando, que muchas veces, digamos, como estos niveles de, no sé, de soledad que generaban como un estado anímico a lo mejor más depresivo o incluso como también un poquito de ansiedad, especialmente como en mujeres, también se ha visto que no vuelven a su estado original, ¿no? Así como dices de que empiezan a afectar a lo mejor en algunos de los órganos, también, ¿no? O sea, como que estos niveles no volvieron al estado original, aunque pasó la pandemia, ¿no? Es como si todas las personas que vivimos en la cuarentena o en el confinamiento, el aislamiento se convirtió así como un estado crónico, Esa, ¿no? y es, Yo me noto mucho también que después de la pandemia, no sé si a ti también te pasó, que, bueno, me acuerdo que estábamos juntas cuando empezó la pandemia ujú, obviamente no había gente, ¿no? Nos tocaba ir a trabajar y todo esto y no había gente y era como, shalala, qué preocupadas, claro. O sea, yo sí estaba muy preocupada porque no sabía qué onda, pero como que ya después, cuando todo volvió a la normalidad, para mí fue como, hay demasiada gente, ¿no? O sea, entonces uy, es un tema. sí, sí hubo un cambio en los estilos de vida, en, como tú dices, la percepción a lo que ya nos hace sentir cómodos y no. Sí. Eh, y que también nos empieza a dar también hasta cierta ansiedad, hasta ahora estar con gente, ¿no? Ahora Ajá, es al revés. Pero si nos vamos a cómo tú generas un hábito, pues para que un hábito se genere o forme parte de ti, tiene que ser constante durante 6 meses. Y si duramos en pandemia 2 años, pues obviamente sí. el cerebro ya lo adaptó, o sea, dijo, no, pero no nada más adaptó el hecho del aislamiento, sino también adaptó el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, o sea, adaptó muchas cosas que el cerebro llegó a un punto en que dijo, pues entonces así tengo que trabajar. Y entonces por eso Ujú, empezaron muchos problemas emocionales, de depresión, de ansiedad, que no se han logrado resolver porque es volver a hacer esa reprogramación que se hizo durante 2 años de constante información que teníamos desde el celular, las noticias, ujú, el día a día o hasta ni siquiera en el celular, o sea, con la típica persona que te ponían, te topabas enfrente y ya la veías así con todos los, este, ujú. El protecciones, disfraz. que llegaba como astronauta y no me toques y tosías y bueno, ya te echaba como 3000 kilos de Lysol y, o sea, eran Ujú, un montón de situaciones que el cerebro eran señales que estaba teniendo todo el tiempo. Entonces, claro. el cuerpo iba a estar todo el tiempo en estado de alerta y por eso ahora las manifestaciones en cómo se empezaron a destapar más enfermedades, más problemas emocionales y lo difícil que Ujú, está siendo el regresar. Y tal vez quedaron cosas no tan malas, ¿no? O sea, está bien que ujú. también la gente haya aprendido Sí, a estar consigo mismas y a que también aprendamos a estar en nuestras casas, que yo creo que también a veces eso era un issue, ¿no? Hay personas que no saben más que estar en la calle, ¿no? ujú, Volvemos, monedita, todo es un balance, necesitamos el ujú, balance de afuera y adentro, pero sí hubo ahí una situación con esto de la soledad en el aspecto, como tú dices, de sentirse solos o de sentirse aislados, no tanto una soledad ujú. en sí como tal, ¿no? Sí, ajá, como sí, claro, o sea, no solamente física, ¿no? En todos los Ujú. sentidos. Y es bien interesante cómo desde la medicina funcional también podemos saber que lo emocional deja esta huella biológica y esta soledad crónica de la que hemos estado hablando y que la vivimos durante toda la pandemia, Ujú, nos da un ejemplo muy claro, ¿no? Cómo nuestro sistema inmune va a responder siempre a nuestro entorno, en esta soledad, en este aislamiento, y el cuerpo va a reaccionar, como ya hemos mencionado anteriormente, con estos como señales de que se siente en alerta o que esté en alarma y activa sus rutas inflamatorias. Entonces,
el sistema inmune siempre va a responder a nuestro entorno. Y cuando nos sentimos aislados o solos, el cuerpo va a activar estas rutas inflamatorias porque estamos en un estado de alerta. Y esto lo midieron en un estudio en el Journal of Immunology en el 2021, precisamente después de todo esto de la pandemia. Se observó que personas que reportaban que se habían sentido con mayor soledad o mayor aislamiento, tenían niveles mucho más altos de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, de proteína C reactiva, que son todos estos elementos que activan la inflamación en nuestro cuerpo. Y por eso se empezó a estudiar un fenómeno que empezaron a llamar la inflamación social crónica, donde se vio que la falta de la conexión humana hace que el cuerpo se mantenga en este estado constante de alerta, ¿no? De Wow. tengo que estar en alerta. Entonces, por eso, pues cada vez se han hecho más estudios respecto a esto y también pues se registró un incremento muy fuerte y global en lo que son las enfermedades autoinmunes. De hecho, en el BMG, en el British Medical Journal, se publicó una revisión donde se encontró que las enfermedades como el lupus, la artritis reumatoide y la tiroiditis de Hashimoto sí aumentaron significativamente y mucho más en las mujeres a partir de Mujeres. esto. Entonces, tal vez es porque la mujer tal vez lo percibe un poquito más, ¿no? Pero sí se notó el cambio. Entonces, ya está Claro. registrado, no es como yo podría decir, pues es que lo he notado en la consulta, ¿no? Porque sí lo he notado. Que digo, Sí, cada hasta vez yo. me llegan con más, ¿verdad? O sea, sí se Sí. nota. Pero decimos, ok, pero ya está registrado y estudiado que sí, fue un hecho. Ujú. Afectó todo eso. Sí, Ujú. yo también creo que ya lo he comentado, pero también lo veo mucho con mis pacientes cuando estoy haciendo como su historia clínica o estoy tomando como datos de identificación y tal, que les pregunto acerca como de su salud y todo eso. Tengo muchas, sobre todo mujeres, con diagnósticos de enfermedades autoinmunes. Entonces también, no, o sea, siento que cuando estuvimos trabajando juntas, que trabajamos también en un área médica, en una clínica, Sí, sí, sí. mm, ni siquiera, o sea, claro, no van rebosantes de salud, pero no lo había escuchado tanto, pues, como ahora. Sí, ahorita ya se Entonces sí. volvió, pues es que es impresionante. Antes sí llegaban de vez en cuando y ahorita Ujú, es porque cada semana tengo un caso nuevo, ¿no? O a veces hasta me ha tocado que he tenido días en que solo atiendo ujú, puras autoinmunes, ya ujú, sea que se le llame Sjögren, lupus, psoriasis, Hashimoto, artritis, pero me ha tocado que digo, bueno, y luego lo platico con mis enfermeras así de, oye, ¿no pasó que ahora se juntaron igualitas todas? Y yo, ujú, sí, no sé qué está pasando, pero sí, se juntan y ujú. cada vez llegan más y más. Y eso hablando de autoinmunes, pero también se empezaron a juntar mucho los problemas crónicos o las enfermedades crónicas, pero bueno, ahí también tuvo otra influencia, ¿no? Que la Ujú. gente pues se aisló, y hubo las dos vertientes, hubo el que se puso más activo y en su casa se puso a hacer mucho ejercicio Sí, y a cuidarse, y estuvo la otra parte que dijo, ay, yo me descuido, como pura cochinada, no hago ejercicio, no salgo, no. Entonces está como también dividida esa parte de por qué también se incrementaron las enfermedades crónico-degenerativas, porque mucha gente se deprimió tanto que no hizo nada, y entonces ujú, ahora viene la diabetes, la hipertensión, todo eso, ¿no? Entonces sí, está interesante claro. todo lo que se movió. Y, ajá, y justo como muchas personas creen que estas enfermedades autoinmunes aparecen de pronto, ¿no? Pero lo que acabas de decir, pues tiene todo el sentido del mundo, que es como que también nuestro cuerpecito, pues empezó a vivir estos procesos y entonces, claro, esos diagnósticos vienen pues precedidos por experiencias como el aislamiento, como también, fíjate, el tema emocional como pérdidas o pérdidas me refiero también como el fallecimiento de personas o que se perdieron vínculos incluso por el confinamiento y es un sentimiento como muy fuerte también de desconexión. Entonces, también creo que fue dentro de todo, o sea, también fueron momentos como muy difíciles, había mucha incertidumbre, pero a mí me parecía tan triste cuando, claro, no conocías tanto como del virus y cuando las personas las ingresaban al hospital y ya no te podías despedir de ellas. Entonces, también imagínate como
tanta gente que no pudo como elaborar también como ese duelo, ¿no? O sea, al final es como, no sabes qué pasó, no sabes qué onda con el virus, no sabías nada, y entra tu familiar al hospital y no sale, ¿no? Ay, no, no Ujú. sé, me parecía como que fueron muchos factores, pues, sí, que afectaron a nivel emocional y obviamente, pues, físico. Sí, fue una mezcla de demasiadas situaciones, Ujú, entre esa pérdida de vínculos, de conexión, que sí se empezaron a ver muchas pérdidas, y a veces tal vez no que te tocara dentro de tu círculo, ajá. pero Ay, sí. escuchabas mucho, o sea, se empezó a hacer una red en lugar de en lo positivo, en lo negativo, ¿no? Era Ujú, más bien compartir puras situaciones negativas, nada positivo, y eso lleva a una cascada, ¿no? Porque esto yo lo veía mucho. Yo, pues, estuve en filtro COVID prácticamente ujú. toda la pandemia, Sí, y cómo el hecho, que también existe un síndrome de cómo puede psicológicamente hasta la gente contagiarse, ¿no? ujú, Cómo la mente es tan poderosa y y está, o sea, está comprobado científicamente y tiene, nombre y apellido, y sí existe el síndrome de histeria masiva, que la gente se contagia solo porque se lo dijeron, ¿no? Y hasta ujú, empiezan a presentar ronchas y todo. Y entonces ahí me pasaba, por ejemplo, que llegaban pacientes y me decían: "No, pues me mandaron a hacer la prueba, ¿y se siente mal?". "No, no, yo me siento bien". "Ah, okey". Pero ya habían estado en la fila, escuchando todo, esto, que cómo se habían puesto mal, o sea, ya traían toda esa información, ¿no? De que ya se ujú, habían fallecido no sé cuántos familiares, todo. Y entonces el paciente conmigo, a la hora que yo estoy haciendo su historia, todo el estudio epidemiológico, no tengo nada, le hago la prueba, sale positivo. En menos de 2 minutos el paciente ya tenía otra cara, ya sabía que se iba a morir, ya sabía todo lo que le habían dicho en la fila, él ya lo había adoptado como propio, él ya había ujú. dicho que se iba a poner mal, que cómo le iba a hacer, que se tenía que aislar porque le iba a matar a todo. Bueno, me hacían cada historia que yo le decía, pero si se siente bien, o sea, no a todos nos va a dar igual, a ver, tranquilo, vamos a tomar las Sí, medidas, pero cómo todo eso afecta. claro, Y, totalmente. y eso hablando de las personas, ahora los que estábamos en el sector salud, todo lo que nos tocaba ver, ¿no? Y todo lo que teníamos que estar absorbiendo y viendo que también sucedió, que muchas personas en sector salud por eso se deprimían tanto, ni siquiera era porque veían a sus familiares morir o eso que tú decías que no se podían despedir, era por todo lo Ujú. que les tocaba ver del sufrimiento diario de las demás personas. Sí, de la Entonces, gente. fue una combinación de tantísimas cosas, del miedo que te infundían la gente que hablaba, la gente, lo que veías en las redes, En los medios, en ajá. los medios, lo que te tocaba tal vez hasta por tu trabajo. Hubo demasiadas cosas y Ujú. obviamente el cuerpo iba a responder de alguna manera. O sea, Sí, algo iba a suceder, no iba a poder pasar desapercibido que pasara una pandemia y todos íbamos a regresar felices y normales como si nada hubiera pasado. No, ujú. o sea, eso Sí, no iba a ser posible. Entonces, y la mente es muy, muy poderosa, la subestimamos mucho, el cómo una cuestión mental que tal vez no lo vemos, porque pues sí, estamos luego haciéndonos ideas de algo que ni siquiera estamos viendo, ujú. pero muchas veces ya nada más por decir, híjole, pues ya llenaste de ideas antes a la cabeza, llega algo, te dice, no, ¿qué crees si lo tienes? ¡Pum! Ya haces una tormenta de, Catástrofe, ajá, y claro. no, Sí, no, sí, no es sí. tanto así. Sí, claro, fue demasiada incertidumbre, o sea, muchísima ansiedad también. Eso también como de la comunicación, los medios de comunicación. O sea, prendías la radio, bueno, porque a mí me gusta escuchar la radio, y muertes. O sea, prendías la tele, muertes, ¿no? O sea, obviamente yo sé que, pues, fue real, pero claro que vas a estar espantadísimo por todo lo que sucede, ¿no? Entonces, con más razón, creo que tu cuerpo entra en un modo de protección y todo lo ve como amenaza, ¿no? Y entonces como, yo de aquí no me muevo. Aparte también,
esta parte como de las conexiones, ¿no? Mucha gente se quedó sin trabajo, o sea, como que también fueron muchos factores que iban a afectar a cada uno de nosotros, ¿no? De alguna forma, pero sí, o sea, fue Sí, un hallazgo, un suceso muy locochón. exacto, y recordando todo lo que hemos hablado, si existe toda esta desconexión, este estrés, esta ansiedad, este miedo, pues, ¿qué se va a afectar? Lo primero que se nos va a afectar va a Sí, ser nuestro intestino, nuestra microbiota. Si se altera nuestro intestino, si cambia la permeabilidad intestinal, si todo el tiempo estamos con niveles de inflamación, ¿qué es lo primero que se va a afectar? El sistema inmune. Ahora, ujú, estábamos encerrados, no nos daba el sol, no teníamos vitamina D, no oxigenábamos, estábamos con mascarillas. mm, Todo eso debilitaba nuestro sistema inmunológico. Entonces, tarde que temprano se iba a manifestar algo, el cuerpo iba a responder a todo ese estímulo que tuvo que no le estaba ayudando y ujú. pues ya se empezó a notar ahorita, ya en estos Sí, tiempos es cuando lo después. empezamos a ver, pero ahora es cómo vamos a tratar de resolverlo o de manejarlo y volver a cambiar ese chip, ¿no? Ujú. De cambiar y mejorar nuestro sistema inmune, pero más o Sí, menos toda esa cadena se da por eso, por lo que hemos ujú, hablado, de cómo claro. órganos esenciales se van a empezar a alterar. Ujú. Sí, entonces, ajá, tal cual es como una cadenita, en este caso que estamos hablando de la soledad. Soledad, estrés, intestino alterado, microbiota alterada, ¿no? O sea, y eso, inmunidad, o Ujú, sea, como inmunidad hiperactiva, ¿no? Entonces, como que es toda una cadenita también que pues habrá que cortar de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, ujú, si ahorita estamos hablando de la soledad, ¿no? Pues necesitaba también como estar en esta parte como de reconexión con alguien más, incluso con nosotros mismos, ¿no? Pero ahorita vamos por ahí, pero ajá, también esto como de mm, esto mismo del confinamiento, no sé si a ti te pasó, yo lo escuchaba también mucho en la consulta, que hablaban de que después de estar aislados, muchas personas se daban cuenta que en realidad no tenían vínculos como muy cercanos, ¿no? O sea, como que no tenían personas también con quien hablar y eso también fue como otra especie de impacto. ujú. Y pues, al final sigue siendo también un duelo, ¿no? Por vínculos que nunca fueron eso que nosotros necesitábamos. Entonces, también atravesar por distintos momentos que son difíciles, en este caso estamos hablando de la pandemia, de que tú, no sabes si porque era todo, ¿no? De que si te agarras del tren y no te pones el gel antibacterial, que si alguien está tosiendo, o sea, porque era todo lo que te podía como estar asustando y no poderlo también como compartir, era como, uy, sí, como no tenía yo ese vínculo y sí deja como una pequeña, pues voy a llamarle como marquita o heridita también ahí como emocional, que a lo mejor, o sea, a ver, de momento nadie decía nada, ¿no? Es como yo me preocupo por salir de la pandemia y salir pues sí, del COVID, pero al final es tóxico, ¿no? Al final llegaba un punto en el que sí te empezaba a afectar y como decíamos al inicio, ¿no? Dejó cosas buenas, dejó cosas no tan buenas y de ahí también puede que se generaran pues nuevos patrones de conducta, ¿no? O nuevas maneras de relacionarnos con las personas. Entonces, sí hay también más estudios que sí demuestran que, por ejemplo, las personas que vivieron como más soledad emocional en la infancia, por ejemplo, tienen mucho mayor riesgo de tener como estas enfermedades inmunológicas en la edad adulta, ¿no? Entonces, imagínate, también Ujú. estando de adultos, pues sí, cómo no nos iba a afectar. Y bueno, suponiendo que ya venían muchas personas cargando con temas de hace mucho tiempo, de las infancias o de algún momento complicado, y con este momento histórico, imagínate el nivel de desconexión de todos nosotros. Sí, qué Exactamente, difícil. sí. Y como dices, el cuerpo siempre lleva la cuenta, el cuerpo Ujú, nunca se le olvida nada. Entonces, si ese niño, como dicen los estudios, se sintió solo, ujú, pero bueno, lo fue sobrellevando, ¿no? Y todo, porque puedes tener familia, puedes estar rodeado de sí, gente, pero te puedes sentir solo, ¿no? O sea, es independiente. Si ese niño se sintió solo, llegan todos estos estímulos, se cambia todo esto y es
volverle a recordar al cerebro de, uy, aislamiento, Sí, soledad y ¡pum! exacto. Es Se que activa. justo lo que acabas de decir, eso, es como si tenemos un botón, o sea, un Ujú, botón que activa mis otros temas, ¿no? De que, uy, no sé, por ejemplo, las personas que tendemos tal vez como a preocuparnos mucho, como a que se active una parte vulnerable que tú piensas que no puedes hacer algo al respecto, incluso como desesperanza, no sé, en una ujú, situación de emergencia, es un botón, o sea, es un botón que te está activando de que, alerta, ¿no? Si vienes ujú. también de procesos de ansiedad, es un botón que te va a tener, yo creo que, o sea, como en un semáforo, ¿no? Con la lucecita roja todo el tiempo, o sea, alerta. Ujú, ujú. Y hablando eso de en cuanto a soledad, pero tenemos botones de que se nos pueden activar por un montón, ¿no? Que nos pueden Sí, pasar desde chiquitos y si algo nos vuelve a activar, no sé si en algún punto nos sentimos solos, abandonados, frustrados, vuelve a surgir en algún punto ese sentimiento otra vez y ¡pum! Otra vez se va a desencadenar. Y así ujú, estamos, y así estamos. Por eso, digo, eso tú ya lo podrás decir más o nos sí, podrás decir, pero por eso a veces se van mucho en la psicología desde más atrás y de todo lo que el cuerpo va almacenando y guardando y el sí, subconsciente exacto. va guardando la información, aunque nosotros no lo vemos, sí se guarda. Sí, tu Entonces, cuerpo sí sabe. Aunque tú no lo exactamente, hagas muy consciente, tu cuerpo sí. Sí, sí, si quieres, bueno, sí me gustaría como platicar a lo mejor un poquito más de eso, porque me encanta lo que acabas de decir, como de ese botoncito, porque claro, si nosotras, bueno, hay una teoría también que es una teoría de terapia, y habla de eso, ¿no? De que tenemos como necesidades emocionales que son básicas, independientemente de la edad que nosotros tengamos, pero claro, se deben de satisfacer pues, cuando somos unas niñas en este caso. ujú, Entonces, ajá, si tenemos como ciertas carencias, probablemente como afectivas o de límites o de expresar nuestras emociones, eh, claro, vamos creciendo y aprendemos a estar con eso como que digo, bueno, nadie me escucha, no pasa nada, ¿no? Bueno, tengo que cuidar más al otro. Está bien, no pasa nada. Y ya en la edad adulta, pues nos damos cuenta que no es funcional, ¿no? O sea, se desarrollaron por algún motivo y nos funcionaron por algún motivo, pero deja de funcionar. Entonces, sí, igual podría ser hasta como un tema que podríamos platicar más adelante, eso de las necesidades, porque creo que también sí, lo que hemos hablado de los duelos cuando hay un diagnóstico, como la pérdida de salud o que se activa también una parte vulnerable o se activa una parte en la que me puedo sentir muy sola, o sea, se van activando como estos botoncitos y claro, es bien importante que nosotras podamos indagar y saber de dónde vienen, o sea, en qué momento es que se empezaron a generar, o sea, ¿por qué yo tengo este miedo, ¿no? ¿Por qué yo tengo esta creencia? ¿Por qué me estoy relacionando así con la gente? Pero sobre todo, pues, okey, ya indagué, ¿no? Ya vi de dónde viene, ya vi por qué a lo mejor a mí la soledad me mueve un montón, pero ahora, ¿qué hago? ¿No? Entonces, también creo que es como, aunque podamos compartir algunas estrategias, es como un tema muy individual, porque sí, aunque las necesidades sean las mismas, o sea, como teóricamente sean las mismas, cada uno lo vive de manera bien distinta. Entonces, sí nos da para hacer un gran tema sobre esto, ujú. pero sí, justo, o sea, se nos activan un chorro de cosas que hay que tener como mucha conciencia para lograr como identificarlo y a lo mejor ya hacer algo al respecto. Sí, es que es sumamente importante. Entonces, sí, yo creo que hay que hacer un tema respecto a esto Ujú, y cómo el volver a tener esa reconexión, ¿no? Con ujú, nosotros mismos sí, y también, tener o sentir esas conexiones emocionales seguras con ajá, personas y con nosotros mismos. Es sumamente sí, importante, así como podemos dar vitamina D, probióticos, suplementación, esa parte es sumamente importante y no le damos la importancia que se merece. Y a ujú, veces, las personas dicen: "No, pues es que yo para qué voy a terapia, yo no ujú, necesito". Pe pero se sí, necesita, o sea, sí se necesita porque no va uno a terapia, la gente cree que uno va a terapia solo porque está loca, ¿no? O sea, siempre es lo ujú, que dicen: "Pero si yo no estoy loco". Pues es que no vas a terapia sí, porque estés loco, es porque ahí perdiste esa conexión contigo, con, cierta familia, con cierta persona que tú querías, o inclusive hasta con la vida, ¿no? Porque a veces uno ujú, se sí, desconecta hasta de la vida, entonces es como, es volver a reconectar, es saber qué se movió, qué se activó, o en tu infancia,
qué suprimiste, porque eso es lo que sucede, que tú suprimes el cuerpo, así como fisiológicamente se adapta para trabajar en determinadas circunstancias, situaciones que dice, bueno, pues es que yo tengo que trabajar a marchas forzadas, déjame adapto. Ah, pues sí, también Ujú. emocionalmente se va a adaptar, pero va a Sí, llegar un obvio. punto en que esa adaptación ya no va a funcionar y ¡puf! Va a tronar, ¿no? Te Entonces es... truena, exacto. Es lo que yo siempre digo, como que, esto funciona y y lo mantienes a flote, y todo va bien hasta que algo se desconchifla, no te creas, hasta que algo deja de funcionar, ¿no? O sea, y yo me doy cuenta que, pues ya ese sobreesfuerzo no está siendo sano. Sí. Y sí, es como muy, muy interesante. Y eso que dices también, ¿no? Como que así como hay estos suplementos que nutren como esa parte física, también hay relaciones o buscar tener como esas relaciones, esos vínculos que también los nutran emocionalmente. Y a ver, yo aquí no quiero, a ver, está muy bonito que podamos compartir con la gente. Al final somos seres sociales, o sea, yo necesito hablar con alguien más, además, es por medio de la sociedad que yo también como que me voy moldeando, ¿no? O sea, digo, esto está bien, esto no está bien, esto es sano, esto no, o sea, necesitamos, somos seres sociales, no hay de otra. Pero también como mencionabas hace un momentito, como esta conexión contigo misma, porque es como vital, ¿no? Si yo estoy como muy desconectada de mí, pues difícilmente voy a poder conectar con otras cosas, ¿no? Incluso hablando de los diagnósticos, difícilmente voy a poder como cuidarme en un proceso si no estoy como conectada conmigo, ¿no? Entonces, para empezar, me encantó lo que dijiste porque sí es cierto, ¿no? No podemos empezar a generar cambios o a esperar sentirnos mejor si no validamos lo que estamos sintiendo. O sea, si yo Ujú. digo, estoy asustadísima, pues entonces, cómo me muevo, no? O sea, no puedo fingir que hay una situación que no me está estresando, ¿no? O en este caso, hablando de la soledad, yo no puedo fingir que no me está afectando, ¿no? Porque a lo mejor la gente me puede decir de que no pasa nada, no necesitas de nadie. Okey, no es que yo dependa de una persona, pero sí necesito como esa conexión. Entonces, también el tema como de validarnos y no juzgarnos por, no sé, porque me siento mal por estar sola, o porque yo me doy cuenta que necesito el vínculo. Es a través de esa validación que yo puedo empezar a generar como estos vínculos, ¿no? Puedo empezar a reconectar conmigo misma, pero necesito sí no negar ni estar minimizando, pues, cómo me siento, ¿no? Es como, hay que repetirlo, pues sí me siento sola, sí me duele, pero, pues, también estoy aquí para mí, ¿no? Y yo, ¿cómo lo puedo satisfacer? Puede ser yo solita o le hablo a alguien, o sea, ¿cómo? Pero tengo que validarlo, si no, pues no se puede. Sí, el identificar primero cómo es que nos sentimos, qué es lo que está pasando dentro de nosotros Ujú, y hacer ese análisis de qué pudo haberlo desencadenado. O sea, ujú, ya tenemos teníamos medio activada la enfermedad o alguna situación, pero ¿qué fue al final lo que lo detonó? ¿Por qué ujú, se terminó de activar? ¿Qué miedo se destapó? ¿Qué incertidumbre? ¿Qué te recordó? Sí, más bien, ¿qué recordó el subconsciente que lo activó, ¿no? ujú, Entonces, por sí, eso es bien interesante hacer eso. Y sí, podemos nosotros a lo largo, y esto tal vez no, lo podemos decir que nos ha sucedido, ¿no? Que cuando se tiene una enfermedad crónica, una enfermedad autoinmune, mucho del proceso lo tienes que hacer tú solo, sí, porque sí, nadie lo va a resolver por ti, eso es un hecho. O sea, tú lo tienes que hacer por ti misma, pero es importante sentir que tienes ese sistema de apoyo, por decirlo ujú, así, y muchas veces sabemos que no lo van a entender. ¿Por qué? Porque ellos no lo viven, no saben, tu sistema de apoyo no va a saber cómo te duele, cómo está tu sistema de defensa en ese momento, tu estado de ánimo, si ujú, estás irritable o no, no lo van a entender. Pero el sí, hecho que sepas de, okey, pero tengo a alguien que me dice: "Pero no te apures, yo estoy para ti cuando ujú, necesites". O sea, ¿quieres hablar? Pues hablamos. ¿No quieres que hable nada más? Déjate, te doy un abrazo. Te doy un abrazo. ujú. ¿Quieres que nada más vayamos, cotorreamos? Órale, cotorreamos, ¿no? Ujú. ¿Te El quieres hecho de quejar? Quéjate. quéjate, ¿quieres mentar hazlo, Ujú, ¿no? O sí, sea, sí, es sí. como literal, porque a veces eso es lo que se requiere
cuando el cuerpo Ujú. está muy activo, o sea, lo único que necesita es esa descarga. Entonces, no que te vas a descargar con la otra persona, con el Sí, sí, enojo sí. y todo eso, no me refiero a eso, pero sí Ujú. se necesita, porque Oye, Mariana, y al al rato todos bien agresivos. La doctora Mariana dijo que me descargara con el otro. ajá, No, no es oye, cierto. como el chiste, ¿no? Que dice de hágale una carta al exnovio y que Ah, y dice: sí. "Ay, era la carta, no al novio", ¿no? Sí, No, no, ups. eso no, eso no. Pero, Ya. sí se necesita todos, en todos los aspectos necesitamos ese sistema de apoyo. Si no Sí. se tiene, por más que uno quiera decir: "Ay, sí, es que yo puedo", todos en algún punto hemos necesitado así de: "Yo necesito ahorita, que alguien me haga esquina". Entonces, Ujú. no nacimos, o sí nacemos solos, pero no llegamos a un lugar donde estemos totalmente aislados. Biológicamente, genéticamente, Sí. no estamos hechos para estar aislados. No Solos. Ujú. funcionamos así. Y por lo mismo, en la sociedad se generan comunidades, se genera la familia, porque se requiere, es parte de nuestra biología. Y Ujú. mientras más aislados, mientras más querramos solucionar todo de forma independiente y solitaria y decir, es que sí somos muy fuertes y todo eso, pues sí, o sea, está bien que tengas la fortaleza, pero al Sí. final necesitamos el poder decirlo y también que existe esa empatía, ¿no? El cómo, pues, se genere esa conciencia, no solo de la persona que tiene el padecimiento, sino de las personas que están alrededor de ella, Ujú. y se genere esa empatía no solo cuando tienen enfermedades autoinmunes, cuando están pasando con algo de, ok, vamos trabajando, sí, es hacer las cosas cada quien, ¿no? O sea, yo como te apoyo, pero también tú ayúdate, porque también Ujú. que no se confunde esa parte, no es cargarle todo al sistema de apoyo, porque también suele Sí, no. suceder. O sea, Sí, sí, volvemos otra vez, balance. Necesitamos sí. que cada parte de la comunidad, de la tribu, haga su Lo parte y suyo, su ajá, lo función, que lo le suyo. toca. Si a ti te toca trabajar tu parte de cómo lidiar en ese momento con lo que te está afectando o con lo que te duele y te aflige, eh, tú trabájalo, pero también decir, ok, cualquier cosa sé que tengo a quién recurrir, tengo quien Ujú. me puede ayudar y que la otra persona que está del otro lado decir, ok, sé que en algún punto me puede necesitar, decir, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué Ujú. puedo hacer? ¿Qué necesitas? Comunícamelo, tan, ¿no? Sí. Entonces, creo que es ir trabajando esa parte, así como tenemos que trabajar como decíamos, el tomar nuestras medicinas, nuestros suplementos, también Ujú. trabajar el descargue emocional o el cómo, ya eso lo veremos después, ¿no? Que tú nos ayudes con esas herramientas de Ujú. cómo manejar esa parte y cómo expresarlo correctamente, porque a veces creo que eso es mucho el problema, que no sabemos expresarnos, estamos en ese momento de incertidumbre, de crisis, de lo que sea, y no nos podemos expresar como debemos porque no tenemos ni la claridad mental para hacerlo. Entonces, Sí. tal Sí, es vez lo que te digo, hablarles como por eso. que cuando no, ni siquiera tiene nombre lo que estoy sintiendo, pues es que, ¿qué hago? O sea, ¿cómo pido algo? ¿Cómo comunico algo? ¿Cómo pido un límite? O sea, perdón, ¿cómo pido un espacio? O sea, ¿cómo lo solicito? Porque exactamente, o sea, a veces no lo tenemos claro. Es como muchas veces la emoción, o sea, se vive tan intensa que pues nos nubla un poquito la vista y entonces pues no, ya no sé qué hacer. Aparte, creo que también lo hemos dicho muchas veces, pero cuando, por ejemplo, en la soledad, en la soledad en general, no voy a hablar como en la pandemia, pero en la soledad que vive una persona en un proceso de una enfermedad autoinmune o crónica o lo que sea, eh, está acompañada de diálogos internos que son muy críticos, o sea, como que hay mucha sensación también de vacío. Entonces también creo que eso, ¿no? Que lo podamos identificar y que lo podamos validar, pero si tú te empiezas a dar cuenta también, ¿no? De que, oye, yo me estoy diciendo muchas veces de que, ay, nadie me necesita, ay, nadie me puede ayudar, es que no, yo ni valgo tanto, ¿no? Yo no soy suficiente, o sea, cuando viene este diálogo también como muy crítico, pues es más fácil que uno se encierre ahí en ese diálogo y no recurras también como a esa red de apoyo, ¿no? Lo que acabas de decir, es como,
ni siquiera me doy cuenta de lo que está pasando o sea, en mis pensamientos. No me estoy dando cuenta, porque obviamente son automáticos. Claro que no es como que una se sienta y diga, ok, voy a pensar los escenarios catastróficos. No, No, llegan ahí de manera llega. involuntaria, Sí. llegan. Y algo también de los pensamientos automáticos es que, o sea, no solo llegan en frase, ¿no? No sé si te ha pasado, en imagen. O sea, tú puedes estar Sí, ahí de que lavando los trastes y de pronto ves una imagen ahí y tú, ¡ah, Dios mío! Entonces es como, claro, si no los identificas, si no tienes como esta relación también de cómo te estás sintiendo físicamente, emocionalmente, qué estás haciendo, pues obviamente no podemos hacer como esa solicitud a alguien más como de que nos acompañe. Y aparte que en este mismo diálogo es como, tengo que poder yo solo, tengo que hacerlo yo sola, ¿no? Y pues sí, ujú, muchas cosas las vas a hacer tú sola, pero no todas. O sea, no sí, todas las vas a hacer sola. Y y eso sí aprender, es muy importante. sí, y aprender a no atacarnos tanto, porque luego ese es ese problema, que entramos en ese diálogo que tú dices, y es muy Ujú, fácil irnos al pesimismo, al victimizarnos, al decir, sí, es que sí, no, y yo, me he descuidado y he hecho esto, y entonces por eso, y tu mente se va y se va y se va y se va, y ujú, entonces no nada más es el hecho de que te sientes mal, sino que te empieces a culpar, que te empieces a sentir mal, y no se trata de eso, ujú. es aprender a cambiar ese chip de decir, ok, ya, o sea, lo tengo, me siento mal ahorita, y cómo cuesta trabajo empezar a pensar en soluciones, ¿sabes? Sí, Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, no nos vamos a esa parte, no nos vamos a cómo lo voy a solucionar, qué puedo hacer para mejorar, qué sí. está en mí para esto, ¿no? Decirnos siempre lo negativo, y ahí es cuando cuesta más trabajo, ¿no? Ujú, Porque es muy fácil hacer eso, la mente siempre va, su vía más rápida va a ser esa, no va a ser ujú, el, ay, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? O échate porritas, ¿no? Decir, no, pero sí puedo, o sea, sí lo voy a lograr, o sea, sí, sí se puede, ahorita es ujú, una fase, la voy a pasar, me voy a enfocar otra vez en volver a mis hábitos, hacer, a dormirme a mis horas, o sea, en lugar de empezar a reestructurar tu mente a lo positivo, tendemos a ujú. irnos a lo negativo. Y no, eso es Sí, algo que también tenemos que cambiar mucho el chip, de decir, ok, no, sí, vamos a claro. retomar el rumbo correcto, ¿no? Sí, es que sí te fusionas de pronto con ese miedo, con ese pensamiento, y sí, también te distorsionas, ¿no? Es como, yo no sé si lo he platicado aquí, discúlpeme, yo a veces hablo mucho y no sé si lo digo o no lo digo, pero, por ejemplo, estas distorsiones cognitivas, yo siempre tengo como un ejemplo, ¿no? Es como, si tienes unos lentes y los lentes son naranjas y todo lo es naranja. Y si son rosas, todo se ve rosa, ¿no? Entonces, al final, claro, nos distorsionamos y es como entramos a lo mejor en esta parte de que solo me estoy centrando en una información, no estoy haciendo muy grande algo que se siente mal, o sea, y estoy minimizando tal vez también mis logros. Entonces, sí, también el tema como de estas distorsiones es como identifícalas, ¿no? Entonces, una vez que la identifiques, creo que, o sea, eso, ¿no? Decir de que, a ver, tapona, porque yo sí de pronto me lo digo a mí, ¿no? Como, yo ya entré en un bucle catastrófico. Yo ya estoy pensando lo peor, ¿no? Entonces, como que digo que, a ver, ¿cuánto tiempo nos vamos a dejar pensando en lo peor y qué necesito de verdad? Y a qué hora me pongo las pilas para ver cuáles son como las posibles alternativas o perdón, las posibles soluciones. Entonces, como que, claro, es algo que te vas ahí como entrenando, pero definitivamente, pues primero tienes que tratar como de identificarlas para poder cambiar ese diálogo, porque si no, sí, o sea, sigues como en este buclecito de hundirte a lo mejor o que el miedo sea quien resuelva. Incluso los vínculos, ¿no? O sea, o esto que estamos hablando de las conexiones Ujú, seguras con otras personas. O sea, si exacto. yo me comunico también desde una parte genuina y no desde la urgencia, estoy casi segura que mi vínculo va a ser más sano. Porque cuando yo me quiero como a lo mejor acercar a alguien por una necesidad extrema o por mucha urgencia, porque quiero que alguien cargue lo mío o alguien satisfaga lo mío, muy probablemente no sea una relación como tan sana, ¿no? Que depende de las dos personas. No me refiero solo a pareja, sino también como amistades o lo que sea, ¿no? O sea, una relación con alguien más. Ujú, Pero, ajá, y esto también como de decirnos, pues es que estoy aprendiendo, al final estoy aprendiendo, no sé, ¿no? Ya entré en este
bucle ansioso, me estoy contando unas historias bien locochonas, ¿no? Hay una estrategia, eh, se los voy a compartir, que se llama prueba de realidad. Son, por ejemplo, preguntas y estas preguntas tienen que ver con cuál es la evidencia a favor de que esto va a pasar. O sea, ¿qué de toda esta situación dice que sí, que esto va a suceder? Pero también cuál es la evidencia en contra, ¿no? Porque cuando estamos distorsionados es como si hay también, no sé, como hasta una visión de túnel. Yo no puedo ver nada más que no sea ese escenario, ¿no? Y aparte de que ya está catastrófico, que es otra distorsión, solo veo como esta información. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tengo a favor? ¿Cuál es la evidencia que tengo en contra? Y luego hay otra pregunta que dice, ¿hay otra explicación posible? Que es como, no, no sé, no quiero pensar de que esto está saliendo súper mal, nunca va a cambiar, no sé qué. Ok, ya hay otra explicación posible y al final otra vez es como ampliar y ampliar y ampliar la perspectiva y eso, quieras o no, no sé, si tenemos ansiedad, ¿no? O nos sentimos pues preocupados o tenemos miedo, nos sentimos molestos o, ajá, este tipo de emociones, y las tenemos, no sé, del 1 al 10 en un 10, cuando vas ampliando la perspectiva y dices como, a ver, hay más cosas aquí alrededor, el nivel como de la emoción va bajando, o sea, sí va disminuyendo y claro que tus conductas pueden ser pues otras, ¿no? Y también una estrategia que yo utilizo mucho y la sugiero también como en la terapia es la parte de cómo evaluar, o sea, ir un poquito más allá, cuál es el peor de los escenarios. O sea, y cuando yo digo el peor de los escenarios, nos podemos ir a lo ridículo. El peor, no, que voy a estar así, que voy a llorar y que y me va a pasar tal y que la gente me va a ver y se van a burlar de mí y si se burlan de mí, ¿qué va a pasar? ¿No? Es como, me va a doler y si me duele, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues a lo mejor lloro un ratito y luego hago otra cosa, ¿no? Entonces, también podemos irnos como a estos escenarios y los podemos llegar a ridiculizar, que también le quitamos ese peso, ¿no? Y también otras preguntas que tienen que ver con esta prueba de realidad es como, si yo lo puedo soportar. O sea, yo creo que este escenario que estoy imaginando lo puedo soportar o no lo puedo soportar, ¿no? Y también evaluar como las probabilidades y la parte de la compasión, sí o sí. Si un amigo, una persona que está pasando por una situación similar a la mía, ¿yo qué le diría? O sea, ¿le hablaría tan feo como me estoy hablando a mí o qué le diría? ¿No? Y ya, desde ahí yo he notado mucho que cuando lanzo también esa pregunta es como, ¿cómo crees que yo le diría a una persona, te vas a quedar sola toda tu vida? No, no Ajá. haría eso, ¿no? Entonces Sí, sí, exacto. sí, Sí, son algunas de esas preguntitas, pero sí. Entonces también, ojito, porque si aquí les hace clic alguna cosa, como decíamos hace un momento, o sea, al final nuestras necesidades, aunque sean como universales, cada uno las siente diferente y también, pues si necesitas como trabajar en esa reconexión, pues también puedes buscar el acompañamiento terapéutico, psicoterapéutico, porque pues también creo que puedes descubrir ahí nuevas formas de acompañarte. exacto, muchas cosas, el reconectar con nosotros, con los demás, Ujú. con nuestra tribu, ¿no? Entonces, sí es bien importante. Y recordar que a veces el cuerpo no nada más nos está pidiendo medicina, sino que nuestra alma también está Ujú, pidiendo compañía y entendimiento. Pero ujú, también, como tú decías, es bien importante cómo comunicarlo, cómo expresarlo y que pueda haber esa empatía y ese entendimiento al poderlo expresar también correctamente. ujú. Sí, sí, sí. Y esto de que también reconectar es otra forma de sanar, ¿no? Entonces, en estos Ujú. procesos que andamos viviendo cada uno de nosotros, o sea, a nivel personal, las personas que nos ven y nos escuchan, tú también, ¿no? Es como, necesito parar poquito, reconectar, y entonces eso me va a ayudar también a regularme y a sanar, a sentirme mejor poco a poco. Ujú, así es, Y no es opcional, es necesaria esa reconexión también. exacto, sí, sí, es la Ujú, clave. es correcto. Muchas claves, ¿no? Pero pues sí. Entonces, sí, yo creo que pues podemos trabajar en este otro episodio después para Sí, hablar como de esas necesidades y cómo esto va a ayudar también a que nuestro sistema inmune, a que nuestro cuerpecito funcione de manera más adecuada. así es, me parece perfectísimo. Muy bien. Entonces, pues terminamos. Terminamos por hoy. Por ahora, sí, por ahora ya los vamos a dejar. Pero también, pues, ojalá que nos puedan escribir o nos puedan comentar, pues, qué les parece el episodio, si les hace sentido, si también
vivieron situaciones similares en pandemia y si notan que esta parte de la soledad de pronto alteró Ujú. su salud. Exactamente, que nos compartan todo lo que han experimentado, vivido y si les ha tocado ver que se han estado despertando más situaciones después de esto. Ujú. Sí, sí, que no están solos, aquí Exacto, andamos la Mariana y yo para eso está este podcast, para que se haga esta ventaneándonos. tribu. Exacto, sí, 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 y eso está bonito. Fíjate que sí, he recibido yo como un par de mensajitos como de, oye, qué padre que están haciendo esto, porque claro, pasa, ¿no? O sea, yo estoy en un proceso de enfermedad autoinmune y entonces como que sí, 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 como mencionábamos, como que cada vez desafortunadamente es más común, pues aquí hacemos todos tribu, aquí hacemos todos equipo. exacto, nuestra red de apoyo Muy aquí. bien, va que va. Muchísimas Entonces, gracias. nos vemos prontito y les mandamos un abrazo. Bye, bye. Cuídense, muchas gracias. Bye bye. Bye.